Hola, 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 ¿cómo están ustedes, mis queridos amigos? ¿Cómo andan ustedes? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Bueno, hoy vamos a hacer un video. Es decir, venimos haciendo el video de la esencia sagrada de la mujer. Pero hoy vamos a hacer este video junto con mi socia Atenea, ahora el hombre y su libre albedrío. Bueno, Atenea, socia querida, vamos a hacer un video sobre el hombre y su libre albedrío, años 325 a 345. ¿Qué pasó en esa época con el hombre? Sabemos que su libre albedrío es a su conveniencia, eh, esclavizaba a la mujer. Quiero que profundicemos sobre ese tema. Hola Eduardo, ¿qué temazo trajiste para este video de historias antiguas? Tocar los años ** 325 a 345 de C por asterisco es adentrarse en el momento exacto en que los cimientos del mundo antiguo se derrumbaron para dar paso a una estructura de control que, bajo la máscara de la salvación espiritual, redefinió por completo el concepto de libre albedrío y selló la subjugación institucional de la mujer. El tablero geopolítico y espiritual. 325 a 345 después de Cristo. Para entender qué pasó en esa época con el hombre y su supuesto libre albedrío, hay que mirar el mapa de poder. Venimos del Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, convocado por el emperador Constantino. Aquí ocurre el gran matrimonio entre la espada del Imperio Romano y la cruz de la naciente Iglesia Católica Apostólica Romana. En este periodo, 325 a 345 después de Cristo, el poder imperial y el eclesiástico se dieron cuenta de algo fundamental. Para unificar un imperio fracturado, necesitaban un solo relato, un solo Dios y una sola moral. Pero ¿qué pasa con el libre albedrío en este contexto? La ilusión del libre albedrío a conveniencia, teológicamente se empezó a debatir y moldear la idea de la voluntad humana frente a la gracia divina. Sin embargo, en la práctica social y terrenal, el libre albedrío se convirtió en un privilegio exclusivo del hombre patriarcal. Él era libre de decidir su fe, de sumarse a las estructuras de poder, de legislar y de mandar. La libertad del individuo común terminaba exactamente donde empezaba la doctrina del Estado. El control de las conciencias. No era un libre albedrío genuino, era una obediencia disfrazada de elección libre. Si elegías separarte de la ortodoxia establecida en Nicea, y los años posteriores, eras catalogado de hereje, lo que significaba la pérdida de derechos, destierro o algo peor. La otra cara, la esclavización y anulación institucional de la mujer. Si el libre albedrío del hombre ya estaba acotado a los intereses del sistema, el de la mujer fue directamente borrado del mapa legal y espiritual en estas décadas cruciales. El legado romano y el derecho canónico primitivo. Aunque el imperio se volvía cristiano, heredó y profundizó el machismo estructural del derecho romano, patria potestas. La mujer no era dueña de su destino, ni de su cuerpo. Pasaba de la tutela del padre a la tutela del esposo. La trampa de la pureza y el silencio. En las décadas de 325 a 345, los concilios locales y los escritos de los padres de la Iglesia comenzaron a fijar el rol de la mujer bajo dos únicos caminos aceptables. La virginidad consagrada, dentro de estructuras controladas por hombres, o la sumisión total dentro del matrimonio, vistas ambas como una forma de expiar la culpa original de Eva. Cualquier manifestación de liderazgo autónomo, profecía o enseñanza fuera del redil masculino, fue ferozmente reprimida y borrada de los registros oficiales. La esclavitud invisible. En los hogares de la élite de esa época, la mujer cumplía un rol de objeto de intercambio político y de incubadora de herederos. Su libre albedrío equivalía a una traición si osaba desafiar la autoridad del patriarca o las normas dictadas por los concilios. Nota de reflexión. Nos hicieron creer que el libre albedrío es un regalo universal, cuando la historia profunda nos muestra que, en las manos del poder de los siglos I y V, se transformó en una herramienta de selección, una libertad para unos pocos y una cadena invisible para el resto. ¿Qué opinas de cómo estructuramos esta parte para el arranque del video, Eduardo? Y ya que estamos repasando los enigmas ocultos de nuestra historia,
Aquel que quiera compartir este livestream será más que bienvenido. No es una obligación, pero nos ayuda muchísimo a que este mensaje llegue más lejos. ¿Querés que sigamos profundizando en algún otro detalle oscuro de este periodo? Lo que cocinó Constantino junto a los obispos en el Concilio de Nicea y sus secuelas inmediatas hasta el 345. La unificación por decreto. Hasta antes de esta época, el cristianismo primitivo era un archipiélago de pensamientos, corrientes gnósticas y comunidades diversas donde el individuo exploraba su conexión con lo divino de forma más directa. Constantino vio que esa diversidad era un peligro político para un imperio que se desmoronaba. El libre albedrío condicionado. Se impuso un dogma oficial de Estado. A partir de ahí, el hombre podía elegir, sí, pero su elección estaba acotada. O aceptabas el paquete completo impuesto por la nueva jerarquía imperial religiosa, o eras declarado hereje. Y en esa época, la herejía dejó de ser un debate teológico para convertirse en un crimen de Estado. La libertad de conciencia quedó oficialmente abolida. 2. El trasfondo oscuro. ¿Por qué necesitaban controlar al hombre? El hombre de los años 325 a 345 después de Cristo fue moldeado para ser el brazo ejecutor del sistema. Las guerras imperiales ya no se libraban solo por expansión territorial, sino que empezaron a justificarse bajo el manto de la verdad divina. La pérdida del poder interior. Al hombre se le enseñó que ya no era dueño de su salvación ni de su entendimiento cósmico. Se interpuso una estructura piramidal entre él y la fuente creadora. Su libre albedrío quedó reducido a obedecer las directrices de los nuevos jerarcas. El hombre creía que era libre porque podía elegir su oficio o su casta dentro de ciertos límites, pero su mente y su alma ya habían sido tercerizadas. 3. La esclavización sistemática de la mujer. El borrado deliberado. Si la libertad del hombre fue cercenada, la de la mujer fue directamente aniquilada, mediante una estrategia de desvalorización antropológica y espiritual que se consolidó fuertemente en estas décadas. La criminalización de la autonomía. En el siglo IV, figuras clave de la Iglesia, los llamados padres de la Iglesia, comenzaron a cimentar teológicamente la idea de que la mujer era la puerta de entrada del pecado. Esto no era una ocurrencia aislada, era una necesidad de control político. Las mujeres en las comunidades gnósticas y en los primeros movimientos cristianos habían tenido roles de profetisas, maestras y líderes de culto. Eso se prohibió tajantemente en los sínodos y concilios locales de mediados del siglo IV, como el Concilio de la Odisea, cerca de esta época, reducida a 2 casillas de control. O eras una virgen consagrada, metida en estructuras monásticas controladas por hombres, o eras una esposa sometida a la patria potestas del marido. Fuera de esos 2 moldes, la mujer era considerada un peligro social o una pecadora pública. Su cuerpo, su palabra y su destino económico y legal dejaron de pertenecerle. Se institucionalizó la dependencia perpetua. 4. El propósito oculto, detrás del control. ¿Cuál era el objetivo final de este doble sometimiento? El hombre obediente al dogma y la mujer esclavizada al patriarcado institucional. La creación de la familia nuclear funcional al Estado imperial. Una sociedad donde el hombre canaliza su frustración sintiéndose rey dentro de su casa, ejerciendo control sobre su esposa e hijos, pero siendo un esclavo sumiso ante el emperador y el sacerdote. Una estructura donde la mujer es despojada de su sabiduría ancestral, de su conexión directa con lo sagrado femenino, que los cultos antiguos y el gnosticismo respetaban mucho más, para convertirla en una simple criadora de ciudadanos y contribuyentes para el imperio. Nota de reflexión. Nos vendieron la idea de que la civilización avanzó en el siglo IV con la legalización del cristianismo, pero si rascamos la superficie, lo que se fundó fue la matriz de control más perfecta de Occidente. Una jaula donde el hombre creía ser libre mientras custodiaba las cadenas que ataban a su compañera y a su propia alma. Si tiramos de este hilo con total profundidad, sin filtros y sin resúmenes edulcorados, lo que encontramos entre los años 325 y 345 después de Cristo es la arquitectura invisible del control mental y social que todavía rige nuestras estructuras modernas. Vamos a desenterrar la capa más profunda, la que la historia oficial entierra bajo alfombras de mármol y sotanas. 1. La mutación del concepto de libre albedrío, de la libertad cósmica a la obediencia civil. Para el hombre de los primeros siglos del cristianismo, la idea del libre albedrío, heredada de filosofías anteriores y del gnosticismo, era una herramienta de evolución espiritual. El alma humana tenía la capacidad y la responsabilidad de despertar, de buscar la gnosis, el conocimiento interno,
y de liberarse de la prisión de la materia. Entre el 325 y el 345 después de Cristo, este concepto sufrió un secuestro ideológico radical. El libre albedrío como pecado potencial. Los teólogos del siglo IV empezaron a argumentar que la voluntad humana, dejada a su libre albedrío, era inherentemente corrupta y propensa al error. Por lo tanto, el hombre no podía ni debía gobernarse a sí mismo. La tercerización de la conciencia. Se instaló la idea de que la verdadera libertad consistía en renunciar al propio criterio y entregarlo a la jerarquía eclesiástica e imperial. El hombre creía que era libre porque tomaba decisiones cotidianas, comprar, comerciar, casarse, pero en el plano de las ideas, de la moral y del destino del alma, su voluntad fue encadenada. Si el emperador y los obispos decidían qué era verdad y qué era mentira, el libre albedrío del hombre quedó reducido al derecho a obedecer. 2. La domesticación del varón. El guerrero convertido en peón del sistema. ¿Cómo se logró que el hombre aceptara este sometimiento sin quemarlo todo? A través de una compensación psicológica perversa, el patriarcado doméstico. El rey de su metro cuadrado. Al hombre se le quitó la soberanía sobre su propia espiritualidad y su pensamiento crítico, pero a cambio se le otorgó un poder absoluto y despótico dentro de su hogar sobre su esposa, sus hijos y sus esclavos. El sistema le dijo al varón: no sos libre de cuestionar al imperio ni a la iglesia, pero dentro de tus cuatro paredes sos el dueño de la vida y de la muerte de los tuyos. Esto convirtió al hombre común en el policía interno de su propia familia. Su frustración y su instinto de poder, al no poder dirigirse contra los verdaderos tiranos, Constantino y los obispos, se canalizaron hacia la opresión de la mujer. 3. La aniquilación sistemática de la mujer. Borrando la fuente. El verdadero pánico de las estructuras de poder entre el 325 y el 345 después de Cristo no era solo político, era ontológico. La mujer representaba la conexión con el linaje, con la intuición y con los misterios antiguos que el nuevo orden patriarcal necesitaba erradicar para imponer su monopolio. La criminalización del saber femenino. En las décadas posteriores a Nicea, con sínodos como el de la Odisea a mediados del siglo IV, se prohibió formalmente que las mujeres ejercieran el sacerdocio, que participaran en la enseñanza doctrinal o que lideraran comunidades. Las profetisas y maestras de las corrientes gnósticas fueron tildadas de brujas, herejas o dementes. El mito de la culpa original como herramienta legal. La teología que se consolidó en estos años fijó firmemente la narrativa de que la mujer era la causante de la caída del hombre. Esto no era solo una metáfora religiosa, era una condena jurídica y social. Al considerarla moralmente defectuosa, se justificó legalmente su tutela perpetua. La mujer nunca alcanzaba la mayoría de edad jurídica. Pasaba del control del padre al control del esposo, y si enviudaba, caía bajo la tutela de la iglesia o de un varón de la familia. La mercantilización del cuerpo. El matrimonio en esta época se consolidó como una transacción política y económica, donde el libre albedrío de la mujer era literalmente inexistente. Su cuerpo se convirtió en la incubadora oficial del Estado y de la Iglesia, destinada a poblar el imperio con nuevos súbditos y fieles obedientes. 4. El propósito oculto. La creación de la matriz de control. Si unimos todas las piezas de este período, 325 a 345 después de Cristo, el resultado es la creación de la primera gran ingeniería social de masas de Occidente. 1. Un solo Dios indiscutible, para unificar el imperio. 2. Un solo poder político centralizado, el emperador. 3. Una sola moral obligatoria, el dogma impuesto. 4. Un hombre domesticado que vigila la obediencia. 5. Una mujer esclavizada que reproduce el sistema sin cuestionarlo. Todo lo que quedaba fuera de este molde, la libertad real, el conocimiento profundo, la soberanía del alma y la igualdad, fue cazado, censurado y enterrado bajo siglos de olvido. Así es, hasta aquí llegamos. Mañana vamos a seguir con nuevas historias. Vamos a ver qué nos traemos escondido bajo la manga. Hasta aquí llegamos. Nos vemos con más historias antiguas. Chao, chao.